Ese verano pensé que mis mayores preocupaciones serían sobre cómo prepararme para la universidad o cómo pasar las últimas semanas de libertad. Pero en cambio, me encontré en una situación que nunca podría haber imaginado, una que me dejaría cuestionando todo. Todo comenzó el verano en que cumplí 18 años, el último verano antes de la universidad, y un tiempo que pensé que pasaría pasando el rato, con amigos y disfrutando de la libertad de la juventud. No sabía que el verano lo cambiaría todo. Mi mejor amigo, Sam, me había invitado a pasar unas semanas en la cabaña de su familia. Era algo que habíamos hecho todos los años desde que tenía memoria. Paseos en bote, natación y senderismo en el tranquilo aislamiento del bosque. Su familia siempre había sido como una segunda familia para mí, y su cabaña un segundo hogar. Pero ese verano algo cambió, algo inesperado para lo que no estaba preparado. El padre de Sam, el señor Anderson, James como prefería que lo llamara, era un hombre fuerte y en forma de unos 40 años, con un encanto tranquilo y una risa estruendosa que lo convertía en el tipo de persona que a todos les gustaba. Siempre había sido genial conmigo, bromeaba y me trataba como a uno de sus propios hijos. Pero esta vez había algo diferente en su forma de actuar, algo sutil al principio, pero estaba ahí. Simplemente no lo reconocí por lo que era. Todavía no. Era una calurosa tarde de julio, cuando Sam recibió una llamada de su novia, diciéndole que necesitaba su ayuda con algo en la ciudad. ¿Te importa si salgo un par de horas?, preguntó Sam mientras nos sentábamos junto al muelle, con las piernas colgando sobre el borde y el sol brillando en el lago. Volveré para la cena. Adelante, me encogí de hombros. Me quedaré aquí, tal vez iré a la sauna o algo así. Recientemente habían añadido una pequeña sauna junto al lago, escondida justo después del cobertizo para botes. Lo había usado varias veces antes y siempre me ayudaba a relajarme. El padre de Sam había hablado de él sin parar desde que lo instalaron, diciendo que era el lugar perfecto para relajarse y sudar el estrés de la vida. Está bien, genial. Mi papá está por aquí si necesitas algo, dijo Sam antes de agarrar las llaves de su auto y dirigirse por el camino de grava hasta el camino de entrada. Le hice señas para que me despidiera y regresé a la cabaña, pensando en lo pacífico que sería estar solo un rato. El aire estaba quieto, el sonido de las cigarras zumbando en los árboles, la ondulación ocasional en la superficie del lago era el único movimiento en el calor del día. Después de descansar un rato en la terraza, tomé una toalla y me dirigí hacia la sauna, emocionado por relajarme en el aire cálido y húmedo. Cuando entré, me golpeó la conocida ola de calor que hizo que mis músculos se relajaran al instante. Tiré la toalla al banco y me senté, apoyándome en la pared mientras cerraba los ojos. El calor era relajante, el tipo de calor que se filtra en los huesos y hace que todo el estrés se desvanezca. Durante un rato me quedé allí sentado, a solas con mis pensamientos, dejando que el calor hiciera su trabajo. Pero entonces, después de unos 15 minutos, la puerta de la sauna se abrió con un chirrido. Abrí los ojos y vi a James entrar, con solo una toalla alrededor de la cintura, su cuerpo reluciente de sudor. ¿Te importa si me uno?, logró casualmente, como si fuera la cosa más normal del mundo. Claro, tartamudeé, sentándome un poco más derecho. No esperaba que entrara. Después de todo, era una sauna pequeña, apenas lo suficientemente grande para 2 personas, pero era su lugar, así que pensé que realmente no podía decir que no. James se sentó en el banco a mi lado, con la toalla colgando holgadamente alrededor de su cintura. Por un momento, nos sentamos en silencio. El calor entre nosotros era espeso y pesado. Traté de relajarme, de concentrarme en el calor de la sauna, pero había algo en su presencia que me hacía sentir cohibida. Era como si el aire hubiera cambiado, y no podía entender por qué. «Pareces tenso», dijo James de repente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, tranquila, pero había algo en su tono que me hizo sentir inquieto. «Tienes que dejar que el calor haga su magia, aflojar un poco». «Estoy bien», respondí, tratando de sonar relajado,
aunque mi corazón había comenzado a latir con fuerza en mi pecho por razones que no podía explicar. James soltó una risita suave, recostándose en el banco. ¿Has usado una sauna antes, verdad? Sí, un par de veces, respondí, secándome el sudor de la frente. Él asintió, mirándome de reojo, y por un segundo, sus ojos se detuvieron en mí demasiado tiempo. Me dije a mí mismo que me lo estaba imaginando. Solo estaba siendo amable, como siempre. Pero entonces, su pierna rozó la mía, no mucho, solo un ligero toque, pero lo noté al instante. Fue suficiente para que mi piel hormigueara. Me moví ligeramente, moviéndome para darnos más espacio. Pero James no pareció darse cuenta, o si lo hizo no le importó. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, con el cuerpo reluciente de sudor, y cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más íntima. Sabes, siempre encuentro que la sauna ayuda con algo más que el estrés, dijo. Sus ojos se dirigieron hacia mí. Ayuda a despejar la mente, relaja todo tu cuerpo. No sabía cómo responder a eso, así que solo asentí, tragando saliva. El aire de la habitación se sentía aún más espeso. El calor me presionaba, lo que dificultaba pensar con claridad. Durante unos minutos, ninguno de los dos dijo nada, pero la tensión era palpable. Podía sentir su presencia, el calor de su cuerpo mezclándose con el vapor en el aire, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo estaba sucediendo, algo que no me esperaba. Entonces, de la nada, James se acercó y colocó su mano sobre mi hombro. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó, con voz suave pero firme, y su mano se demoró demasiado. Se me cortó la respiración y me obligué a mantener la calma. Sí, estoy bien. Pero su mano no se movió. En cambio, se deslizó desde mi hombro, rozando ligeramente mi brazo. Me puse rígido, sin saber qué hacer. Era el papá de mi mejor amigo. Se suponía que esto no iba a suceder. Pareces un poco tenso, volvió a decir, mientras sus dedos recorrían mi brazo lenta y deliberadamente. Está bien relajarse. Estás a salvo aquí. Mi corazón se aceleró. Mi mente dio vueltas. ¿Estaba sucediendo esto realmente? ¿Estaba malinterpretando la situación? Pero no había duda de la forma en que su tacto persistía, de lo cerca que estaba sentado, de la forma en que su cuerpo presionaba ligeramente contra el mío. Traté de alejarme de nuevo, pero la sauna era pequeña y no había a dónde ir. El calor, antes reconfortante, ahora se sentía sofocante. Mi pulso se aceleró, mi boca se secó mientras buscaba algo que decir, alguna forma de evitar que lo que fuera que esto sucediera. Pero me quedé paralizada, atrapada en un momento que no entendía del todo. Y entonces James se acercó más, con la mano todavía en mi brazo, y susurró: «Eres un chico guapo, ¿lo sabes?». Mi cuerpo se puso rígido. Mi mente me gritaba que me levantara, que me fuera, que hiciera algo, pero no me moví. No pude. Sus palabras flotaban en el aire, pesadas y cargadas, y la cercanía entre nosotros era imposible de ignorar. Me sentía atrapado, como un ciervo atrapado en los faros, incapaz de liberarme. Antes de que pudiera reaccionar, se acercó, su aliento cálido contra mi cuello mientras susurraba: «Solo estamos nosotros aquí. Nadie tiene por qué saberlo». Su mano se deslizó más abajo, posándose ahora en mi muslo, y todo mi cuerpo se tensó. La sauna, que alguna vez fue un lugar de relajación, se había convertido en una jaula, y yo estaba encerrada dentro de ella con James, con su mano en mi muslo y su aliento caliente contra mi piel. Pero la historia no terminó ahí. Esto fue solo el comienzo. Prácticamente salí a trompicones de la sauna, con el corazón acelerado y los pensamientos enredados en un lío de confusión y culpa. La brisa fresca golpeaba mi piel, un marcado contraste con el calor sofocante que aún se aferraba a mi cuerpo, pero no hizo nada para despejar mi mente. Mis piernas se sentían temblorosas, inestables, como si estuviera caminando sobre un terreno irregular. Me envolví la toalla con más fuerza,
como si pudiera protegerme del peso de lo que acababa de suceder. No lo podía creer, no podía procesarlo. Era el papá de Sam, el papá de mi mejor amigo, y acababa de dejar que me besara. Mi mente daba vueltas, repitiendo el momento una y otra vez. La sensación de sus manos sobre mí, la forma en que se había inclinado con tanta confianza, como si supiera exactamente lo que iba a hacer, como lo había hecho antes. El beso permaneció en mis labios como una marca ardiente, imposible de borrar. ¿En qué había estado pensando? ¿Por qué no lo había empujado antes? ¿Por qué me congelé así? Las preguntas se acumulaban dentro de mi cabeza, cada una más fuerte y urgente que la anterior, pero ninguna de ellas tenía respuestas. Había dejado que sucediera, y ahora no sabía qué hacer. Podía oír los latidos de mi propio corazón, fuerte y rápido en mis oídos, mientras caminaba hacia la cabaña. El camino parecía más largo de lo habitual. La distancia se extendía como si el tiempo mismo se estuviera ralentizando, obligándome a revivir cada segundo de lo que acababa de suceder en la sauna. Me sentí como si estuviera caminando en un sueño. No, más como una pesadilla. Uno del que no pude escapar. Cuando finalmente llegué a la cabaña, me detuve en la puerta, dudando un momento antes de entrar. Me temblaban los dedos al agarrar el pomo de la puerta y tuve que respirar hondo para tranquilizarme. No sabía cómo iba a enfrentarme a nadie, y menos a Sam. ¿Y si pudiera saberlo? ¿Y si pudiera verlo escrito en toda mi cara? Negué con la cabeza. No, no había manera. Nadie lo sabría. Podría mantener esto enterrado en lo más profundo de mi ser, fingir que nunca sucedió. Tenía que hacerlo. No había otra opción. Si Sam alguna vez se enteraba de lo que había pasado entre su padre y yo, lo destruiría todo, nuestra amistad, su familia y yo. Tan pronto como entré en la cabina, el olor familiar de la madera y el pino me dio la bienvenida, y por una fracción de segundo pensé que tal vez podría olvidarme de todo. Tal vez si no lo pensara, desaparecería. Pero yo sabía que no era así. El momento se repitió en mi mente, implacable, como si estuviera grabado a fuego en mi memoria. Me vestí rápidamente, tirando de mi ropa, como si cubrirme fuera a borrar de alguna manera la sensación del tacto de James. Pero no fue así. Por más que lo intentaba, no podía quitarme de la cabeza la sensación de sus manos en mi piel, el calor de su aliento en mi cuello. Me senté en el borde de la cama, mirando al suelo. Mi mente era una tormenta de pensamientos. ¿Cómo habían ido las cosas tan mal tan rápido? Se suponía que esto no iba a suceder. Este no era yo. Se suponía que no debía sentirme así. Pero por mucho que intentara negarlo, había una parte de mí, una que no quería reconocer que había sentido algo cuando él me besó. Una parte de mí que lo había querido, y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Pero había más. No solo estaba asustada por lo que había sucedido, estaba aterrorizada por lo que sucedería después. James había dejado claro que nadie tenía por qué saberlo, pero no había dicho nada sobre lo que vendría después. ¿Volvería a entrar Taranlán a intentar algo? ¿Qué pasaría si Sam regresara y sintiera que algo andaba mal? ¿Qué le diría? Como si estuviera en el momento justo, escuché el sonido de la grava crujiendo debajo de los neumáticos. Mi corazón dio un vuelco. Sam había vuelto. Me levanté de la cama de un salto, tratando de recomponerme. No tuve tiempo de pensar ni de planificar. Tenía que actuar normal, como si nada hubiera pasado. Respiré hondo, obligándome a calmarme, a dejar de lado todo lo que acababa de suceder en el fondo de mi mente. La puerta principal se abrió con un chirrido y Sam entró, con su habitual sonrisa relajada en el rostro. «Oye, hombre, ¿qué pasa?», Srenia dijo dejando caer las llaves sobre el mostrador. «Espero que no te hayas aburrido demasiado sin mí». Forcé una sonrisa, con el corazón aún acelerado bajo la superficie. «No, estuvo bien, justo pasar el rato. Ve a la sauna un rato». Sam asintió, ajeno a la confusión que se desarrollaba en mi interior. «Genial, genial. ¿Te animas a cenar? Es probable que mi papá ya esté asando algo a la parrilla». Su papá.
La mención de él me provocó una sacudida de pánico, pero me la tragué, tratando de mantener mi expresión neutral. Sí, claro, podía comer. Salimos y efectivamente allí estaba James, de pie junto a la parrilla, volteando hamburguesas como si nada hubiera pasado, como si no acabara de cruzar una línea que nunca se podría desmarcar. Cuando James me vio, una sonrisa se extendió por su rostro, pero había algo en sus ojos, algo que no había notado antes, una mirada que me dio un escalofrío. No solo se comportaba normal, se mostró confiado, como si supiera que ahora tenía el control, como si supiera que no iba a decir nada. «Hola, ustedes dos», gritó James con la voz tan tranquila de siempre. «Las hamburguesas están casi listas. Toma un par de cervezas de la hielera. ¿Quieres?» Asentí con la cabeza, tratando de evitar que me temblaran las manos mientras caminaba hacia la hielera. Sam charló con su padre, completamente inconsciente de la tensión subyacente entre nosotros. Cada palabra que intercambiaban se sentía como el tic-tac de un reloj, en cuenta regresiva hasta el momento en que algo se deslizaría, cuando todo se derrumbaría. Mientras le entregaba a Sam su cerveza, no pude evitar mirar a James. Captó mi mirada, sosteniendo mi mirada durante un segundo más de lo necesario. Era algo pequeño, algo que Sam no notaría, pero fue suficiente para que mi corazón volviera a acelerarse. La cena fue borrosa. Sam habló de su novia, de los planes que tenían para el resto del verano y de lo emocionado que estaba por la universidad. Asentí y me reí en todos los momentos adecuados, pero mi mente estaba en otra parte, atrapada en esa sauna, repitiendo el momento en que James me besó. No podía quitármelo de encima, no podía olvidarlo. Y luego, mientras nos sentábamos alrededor de la fogata más tarde esa noche, asando malvaviscos, James Tess se reclinó en su silla, estirando los brazos detrás de la cabeza. Volvió a mirarme con esa misma mirada cómplice en sus ojos. «Sabes, la sauna siempre está abierta si necesitas relajarte de nuevo», dijo casualmente, con voz suave y tranquila, como si no estuviera lanzando una invitación para continuar lo que había sucedido antes. Me quedé paralizada por una fracción de segundo, mi estómago se retorció en nudos. ¿Hablaba en serio? Me estaba poniendo a prueba para ver si lo aceptaba, pero antes de que pudiera responder, Sam se rió, completamente inconsciente del subtexto. «Amigo, estás obsesionado con esa sauna», dijo, negando con la cabeza hacia su padre. «Pasas más tiempo allí que nadie». James soltó una risita, sus ojos seguían fijos en los míos. «Es bueno para el cuerpo y la mente, te ayuda, despeja tu mente». Asentí con la cabeza apretada. «Sí, tal vez en otro momento». James no dijo nada, pero el mensaje fue claro, no había terminado, no iba a dejar pasar esto, y ahora estaba atrapado en una red que no había visto venir, sin salida. Pero la historia no terminó ahí, ni de cerca. Los días que siguieron fueron una neblina, llena de ese tipo de tensión que nunca parecía romperse. No podía evitar la sensación de que algo había cambiado entre James y yo, el padre de Sam, algo tácito pero imposible de ignorar. Traté de actuar normal, de mantener todo bajo llave, pero podía sentir que me pesaba cada vez que lo sorprendía mirándome, cada vez que escuchaba su voz. No paraba de decirme a mí mismo que había sido un error. No se suponía que me sintiera de la manera en que lo hice, no se suponía que reaccionara de la manera en que lo había hecho, pero cuanto más intentaba enterrarlo, más se abría camino de vuelta a la superficie. Era como una picazón que no podía rascarme, siempre ahí, recordándome lo que había sucedido en la sauna. Y recordándome que no había terminado, porque James no lo iba a dejar pasar. Podía sentirlo en la forma en que me miraba, en la forma en que siempre parecía estar demasiado cerca. Y ahí estaba esa mirada, casual en la superficie, pero debajo de ella había algo más, un conocimiento, una confianza en que no diría nada, y odiaba que tuviera razón. No le dije ni una palabra a Sam. ¿Cómo podría? Era su padre, el hombre que había sido como un segundo padre para mí durante años. ¿Cómo podría destruir eso? Y sin embargo, todos los días
Me sentía como si estuviera caminando en el filo de una navaja, esperando que algo me volcara. No podía dormir, no podía concentrarme en otra cosa que no fuera lo que había sucedido en esa sauna y el miedo de que volviera a suceder. Pero entonces, una tarde lo hizo. Sam y yo habíamos estado fuera toda la mañana, caminando por los senderos alrededor del lago. Era uno de esos días calurosos y pegajosos de verano, en los que el aire se sentía espeso y pesado, y cuando regresamos a la cabina, ambos estábamos empapados en sudor. «Voy a darme una ducha rápida», dijo Sam, arrojando su mochila al porche. «Entonces podemos almorzar». «¿Genial?» «Sí, suena bien», murmuré distraído. Mi mente ya estaba en otra parte, pensando en lo que había estado temiendo toda la semana: estar a solas con James. Efectivamente, tan pronto como Sam desapareció en la cabina, sentí la presencia de James detrás de mí. Me di la vuelta, y allí estaba él, de pie en la cubierta, con una toalla colgada al hombro, sin camisa, y el sudor brillando en la piel. Al principio no dijo nada, solo me dirigió esa misma mirada que hizo que se me hiciera un nudo en el estómago. «Parece que te vendría bien volver a pasar un rato en la sauna», dijo con voz casual, pero volvía a tener ese tono de tensión, como si me estuviera desafiando a decir que no. Dudé, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sabía lo que estaba haciendo. Me estaba probando, empujándome, viendo hasta dónde podía llegar. Debería haberme marchado en ese momento. Debería haber dicho algo, inventar una excusa, hacer cualquier cosa para salir de eso. Pero en lugar de eso, me quedé allí, congelada, incapaz de encontrar mi voz. Y fue entonces cuando James hizo su jugada. «Sabes», dijo acercándose, bajando la voz, no hay nada de malo en dejarlo ir. No tienes que luchar contra ello». Su mano rozó mi brazo, y esa misma oleada de calor me recorrió, la misma mezcla confusa de miedo y algo más oscuro. Se me atascó el aliento en la garganta y di un paso atrás, pero James me siguió, acortando la distancia que nos separaba. Podía sentir el peso de su presencia, la forma en que se cernía sobre mí, como si supiera exactamente lo que iba a suceder. «James», comencé, mi voz apenas por encima de un susurro. «No creo», pero no me dejó terminar. Antes de que pudiera decir una palabra más, su mano estaba en mi hombro, su agarre firme, pero no contundente, guiándome hacia la sauna. «Relájate», murmuró. «Solo somos nosotros». Deberían haber dicho que no, debería haberlo apartado, volver a entrar en la cabaña y cerrar la puerta tras de mí. Pero en lugar de eso, dejé que él me guiara. Dejé que él tomara el control, como si no tuviera nada que decir en el asunto, a pesar de que cada parte de mí gritaba que eso estaba mal. En el momento en que entramos en la sauna, el calor me golpeó de nuevo, sofocante e intenso, pero no era solo el calor de la habitación, era el calor entre nosotros. La tensión había aumentado hasta un punto en el que se sentía como si el aire mismo vibrara con ella. James no perdió el tiempo. Tan pronto como la puerta se cerró, él estaba sobre mí. Sus manos se deslizaron por mis brazos, acercándome más. Podía sentir la aspereza de su piel, la fuerza de su agarre, y era incapaz de detenerlo. Mi mente daba vueltas, un torbellino de emociones a las que no podía entender, y antes de darme cuenta, sus labios estaban de nuevo en los míos. Esta vez no fue suave, no era una prueba, era duro, exigente, y sentí que respondía antes de que pudiera detenerlo. Le devolví el beso, aunque sabía que estaba mal. Podía sentir el calor de su cuerpo contra el mío, el sudor entre nosotros, y todo en mí me decía que saliera. Pero mi cuerpo no me escuchaba. Mi corazón se aceleraba, mi pulso latía con fuerza en mis oídos y no podía respirar. Las manos de James estaban en todas partes, en mi espalda, en mi pecho, en mi cintura. Me se estaba acercando más. Sus labios apretaban más fuerte y no pude detenerlo. No podía obligarme a parar. Cuanto más me tocaba, más me sentía cediendo, soltando todo lo que sabía que debería haber estado luchando. Y fue entonces cuando sucedió. En esa habitación calurosa y humeante,
con la puerta cerrada y sin nadie alrededor, James no solo me besó. Cruzó una línea que no se podía dejar de cruzar. Sus manos se deslizaron hacia abajo, agarrándome de una manera que estaba lejos de ser inocente. Me quedé paralizada. Mi mente me gritaba que saliera, que lo alejara, que hiciera algo, pero no pude. Estaba paralizada por el calor, la tensión, el miedo. La respiración de James era pesada contra mi cuello. Sus manos me agarraban con más fuerza mientras susurraba. Nadie tiene por qué saberlo. Solo somos nosotros. Estaba temblando. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, gritándome que me fuera, pero no podía moverme. Estaba atrapada en sus garras, incapaz de liberarme, y él lo sabía. Sabía que me tenía exactamente donde quería. Por un momento pensé que podría dejar que sucediera. Pensé que iba a ceder. Pero entonces de la nada encontré la fuerza para empujarlo. No puedo, jadeé, con la voz temblorosa, mientras me alejaba de él a trompicones. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar en mi pecho. No puedo hacer esto. James me miró fijamente. Su expresión era ilegible, pero pude ver la frustración en sus ojos. No dijo nada. Solo me miró mientras agarraba mi toalla y corrí hacia la puerta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía girar la manija. Prácticamente me caí de la sauna, jadeando mientras la brisa fresca golpeaba mi piel. Todo mi cuerpo temblaba, mi mente se aceleraba mientras corría de regreso a la cabaña. Mi corazón todavía latía con fuerza en mi pecho. No paré hasta que estuve dentro. La puerta se cerró detrás de mí, y aún así no podía respirar. Sam salió del baño unos minutos más tarde, completamente ajeno a lo que acababa de suceder. Me sonrió, con su habitual sonrisa despreocupada, y traté de devolverle la sonrisa. Pero no pude. La verdad es que no, porque la verdad era que nada volvería a ser igual. Lo que sucedió en esa sauna había cruzado una línea que no podía descruzar, y sabía, en el fondo, que no podía mantenerlo enterrado para siempre. Pero por ahora seguirá siendo mi secreto. Nuestro secreto. Los días que siguieron se sintieron como si estuviera viviendo en una niebla. Cada vez que cerraba los ojos, todavía podía sentir las manos de James sobre mí, su aliento en mi cuello, el peso del momento presionándome como si estuviera atrapado en una pesadilla que no terminaría. Se suponía que la cabaña era un lugar de paz, un escape del mundo real, pero ahora se sentía como una prisión, asfixiándome con el secreto que tenía que llevar. No dejaba de decirme a mí mismo que todo había terminado, que lo había empujado y lo había detenido antes de que llegara demasiado lejos. Pero en el fondo, sabía que no era así. La forma en que James me había mirado, la forma en que había sonreído cuando salí corriendo de la sauna, podía verlo en sus ojos. No había terminado. Solo estaba esperando el siguiente momento, esperando a que volviera a deslizarme en ese espacio vulnerable donde podría arrinconarme de nuevo. Y cada día sentía que estaba más cerca de romperme. Sam, por otro lado, era completamente inconsciente. Pasó nuestros días como si no pasara nada, como si su padre no hubiera cruzado todas las líneas que nunca deberían haberse cruzado. Pasamos el tiempo navegando por el lago, jugando a las cartas en la cubierta y riéndonos de viejos recuerdos. Pero debajo de todo esto había una tensión creciente dentro de mí, un recordatorio constante de lo que había sucedido y de lo que podría volver a suceder. Traté de sacudirlo, de empujarlo al fondo de mi mente, pero siempre estaba ahí. Y peor que eso, cada vez que veía a James, sentía ese mismo tirón incómodo, esa tensión en la boca del estómago. No necesitó decir nada. Su sola presencia fue suficiente para ponerme nervioso. Sabía que estaba esperando el momento adecuado, y ese solo pensamiento me mantenía despierto por la noche. Una tarde, aproximadamente una semana después del incidente de la sauna, Sam y yo estábamos descansando junto al lago cuando recibió una llamada de su novia. Me miró, teléfono en mano, y se encogió de hombros. Oye, hombre, lo siento. Claire quiere reunirse en la ciudad. Probablemente me iré por unas horas.
¿Te gusta pasar el rato aquí? Sentí que el pánico me subía al pecho. La partida de Sam significaba que volvería a estar a solas con James. Y después de lo que había pasado, la idea de eso era insoportable. Pero no podía decírselo a Sam. No pude decir nada. Si supiera lo que había pasado, lo destruiría todo. Sí, no te preocupes, dije, forzando una sonrisa. Me relajaré aquí, tal vez sacaré la canoa o algo así. Sam me dio un pulgar hacia de arriba y corrió de regreso a la cabina para agarrar sus cosas. Mi corazón ya estaba acelerado, pero traté de mantener la compostura. Tal vez James me dejaría en paz esta vez. A lo mejor no pasaba nada. Me repetía esos pensamientos como un mantra, con la esperanza de que, por algún milagro, fuera verdad. Después de que Sam se fue, me quedé un rato junto al lago, mirando el agua y tratando de calmar mis nervios. Podía oír el suave zumbido del viento, el ocasional chapoteo de los peces rompiendo la superficie. Fue pacífico, o al menos debería haberlo sido. Pero no podía relajarme. Mi mente estaba demasiado ocupada repitiendo cada interacción que había tenido con James, cada momento que me había llevado a este punto. Decidí regresar a la cabaña, con la esperanza de distraerme viendo la televisión o tal vez tomando una siesta. Pero en el momento en que entré, sentí el escalofrío familiar de la ansiedad. James estaba allí, sentado a la mesa de la cocina, con una cerveza en la mano, tan despreocupado como siempre. Levantó la vista cuando entré y por un momento nos quedamos mirándonos el uno al otro. Después de que Sam se fue, me quedé un rato junto al lago, mirando el agua y tratando de calmar mis nervios. Podía oír el suave zumbido del viento, el ocasional chapoteo de los peces rompiendo la superficie. Fue pacífico, o al menos debería haberlo sido, pero no podía relajarme. Mi mente estaba demasiado ocupada repitiendo cada interacción que había tenido con James, cada momento que me había llevado a este punto. Decidí regresar a la cabaña, con la esperanza de distraerme viendo la televisión, o tal vez tomando una siesta. Pero en el momento en que entré, sentí el escalofrío familiar de la ansiedad. James estaba allí, sentado a la mesa de la cocina, con una cerveza en la mano, tan despreocupado como siempre. Levantó la vista cuando entré y por un momento nos quedamos mirándonos el uno al otro. ¿Sam se ha ido?, preguntó con voz tranquila, como si estuviéramos teniendo una conversación normal. Asentí con la cabeza, con la boca seca. Sí, volverá en unas horas. James sonrió, y la forma en que sus ojos se clavaron en los míos me produjo un escalofrío. Muy bien, significa que tenemos algo de tiempo. Me quedé paralizado. Mi cuerpo se tensó y pude sentir que mi pulso se aceleraba. El pánico crecía dentro de mí como un maremoto. No sabía qué decir, qué hacer. Todos los instintos me gritaban que me fuera antes de que pasara algo. Pero no podía moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. James se puso de pie y dio un paso lento y deliberado hacia mí. Me has estado evitando, dijo en voz baja, casi burlona. Eso no va a funcionar, ya sabes. Tragué saliva con dificultad, con la garganta apretada. No lo estoy. No te voy a evitar. Levantó una ceja y su sonrisa se ensanchó. Seguro que no. Se acercó un paso más, extendió la mano para rozar mi brazo y me estremecí. Puedes relajarte. Como dije, nadie tiene por qué saberlo. Retrocedí, con el corazón acelerado, tratando de poner algo de distancia entre nosotros. James, yo... Antes de que pudiera terminar, cerró la brecha. Su mano agarró mi brazo y me atrajo hacia él. Su agarre era firme, no brusco, pero no había duda del control que tenía en ese momento. Podía sentir su aliento en mi cuello, podía ver la mirada en sus ojos, la misma mirada que había tenido en la sauna. No me vas a detener esta vez, susurró con voz baja y llena de algo oscuro. El miedo me atravesó como una sacudida de electricidad. Mi mente corría en busca de una salida, pero todo lo que podía pensar era que tenía que alejarme de él. Ahora. Liberé mi brazo de un tirón, dando un paso atrás, pero James no se detuvo.
Seguía viniendo, con los ojos fijos en mí, como un depredador que se acerca a su presa. Entré en pánico. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Podía oír a James detrás de mí, sus pasos pesados sobre el suelo de madera, y supe que tenía que moverme más rápido. Abrí la puerta y salí corriendo al porche. Mi mente me gritaba que me alejara lo más posible. No paré de correr hasta que estuve a mitad de camino por el camino de grava que conducía al cobertizo para botes. Mis piernas se sentían débiles, mis pulmones ardían por el esfuerzo, pero no podía reducir la velocidad. Lo único que importaba era poner distancia entre James y yo, alejarse de la sensación sofocante de su presencia. Finalmente, llegué al muelle junto al lago, desplomándome sobre los tablones de madera, jadeando por aire. Mi cuerpo temblaba de adrenalina, mi mente seguía acelerada, tratando de procesar lo que acababa de suceder. James había cruzado una línea, otra vez, y esta vez yo apenas había escapado, pero sabía que no había terminado, sabía que no se detendría. Me senté allí durante lo que parecieron horas, mirando el agua, tratando de calmarme. El sol comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor anaranjado sobre el lago, pero todo lo que podía pensar era en lo que acababa de suceder y en lo que sucedería a continuación. No podía quedarme aquí. Ya no. Necesitaba irme. Necesitaba salir antes de que James tuviera otra oportunidad de acorralarme, antes de que sucediera algo peor. Pero, ¿cómo podría explicárselo a Sam? ¿Cómo iba a irme sin decirle la verdad? La idea de decírselo a Sam hizo que se me retorciera el estómago. Nunca me lo perdonaría, me odiaría, perdería a mi mejor amigo. Pero si me quedaba, si dejaba que esto continuara, no estaba seguro de poder vivir conmigo mismo. Me levanté, con las piernas aún temblorosas, y comencé a caminar de regreso a la cabaña. Mi decisión estaba tomada. Me iría. No sabía cómo, y no sabía qué le diría a Sam, pero sabía que no podía quedarme. Aquí no con James, no después de lo que había pasado. Mientras caminaba por el camino hacia la cabaña, escuché que un automóvil se detenía. Sam había vuelto. Mi corazón latía con fuerza cuando lo vi salir del auto, sonriendo y saludándome como si todo fuera normal. Pero ya nada era normal, no para mí, no para nosotros. «Oye, hombre, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma», exclamó Sam riendo. Traté de forzar una sonrisa, pero me sentí hueca. No pude decírselo, todavía no. Pero sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. Pasé junto a él y me dirigí hacia adentro, con la mente ya dando vueltas con excusas, con mentiras que tendría que decir para protegerme. Pero en el fondo, sabía la verdad. Sabía que, por mucho que lo intentara, esas excusas eran simplemente inventadas, un débil intento de encubrir lo que ya se estaba desmoronando.